Estimados colegas y amigos, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes en esta conferencia de las muchas que hemos estado ofreciendo semanalmente. Bienvenidos todos ustedes a una nueva etapa. Como saben, hemos dado 90 conferencias en estos tiempos del COVID y bueno, vamos a comenzar a retransmitir las conferencias. Muchas de ellas han sido buenísimas, vamos a elegir las mejores probablemente. Y vamos a pasarla semanalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque los colegas nos decían, pues sí, ya sabemos que ahí está el catálogo y las podemos ver, pero no tenemos derecho a una constancia. Y quisiéramos hacer la evaluación y quisiéramos una constancia. Bueno, ahí está. Entonces, se van a retransmitir las conferencias con la oportunidad de hacer una evaluación, ¿sí? Y si acreditan, podrán optar por recibir una constancia. Las constancias, como ustedes saben, son verificables. Salen con un número de folio, con un código QR. Con el código QR entran al sitio web del PACAL y ahí meten el folio y les va a desplegar el nombre de la conferencia, la fecha en que se dio, el nombre de la persona que asistió y además se hace constar que acreditaron con una evaluación mínima del 80%. Entonces, esas son las características. Todas las conferencias han sido magníficas y se las recomendamos ampliamente. Y ahora tienen la oportunidad de tomarlas si no las tomaron antes o retomarlas si no tuvieron derecho a una constancia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Las constancias, ya dije, son verificables y la dinámica es la misma que hemos mantenido. Todas las conferencias son gratuitas, ¿sí? Si quieren una constancia, tienen que registrarse, hacer su evaluación y si acreditan con 80 o 100 puntos pueden optar por recibir una constancia. El pago son 100 pesitos, es solamente por el costo de la expedición de la constancia verificable y porque hay que subirla a internet. Entonces tiene que ser verificable con su folio. Esa es la razón de por qué los 100 pesitos. Y bueno, $5 para las personas que estén en otro país, dólares americanos. Y entonces esa es la optativa. Si acreditan, hacen su pago. Ahí aparecen las ligas, el lugar donde se paga, el número de la cuenta. Ustedes pagan, mandan su envío de su comprobante de pago y en 5 o 7 días máximo, ustedes recibirán su constancia verificable. ¿Por qué 5 días o por qué 7 días? Bueno, es que hay veces que quienes se tardan son los colegas en hacer su examen y en enviar su pago y entonces van llegando a cuentagotas cuando sabemos que van a seguir llegando y para no tener que hacer envíos tardíos pues nos esperamos hasta que estamos seguros de que pues ya no van a llegar más. Entonces a veces son 5, a veces son 6 y a veces hasta 7 días. Ustedes hacen su pago y además si ustedes son usuarios del PACAL, basta con que nos hagan saber de qué laboratorio y bueno, me parece que les pide el sistema el número confidencial. Tenemos que verificar que ese número confidencial coincide con el laboratorio que nos están diciendo en el que colaboran o trabajan y entonces ahora sí ya teniendo la certeza no pagan ustedes. Y si acreditaron, eso sí es requisito, van a poder recibir su constancia. Tampoco pagan los estudiantes, pero tienen que demostrar que son estudiantes con credencial vigente. Entonces, al entrar, ustedes tienen la oportunidad de darle un cliccito, anexar una foto de su credencial vigente y si nos demuestran que son estudiantes, tampoco pagan. Entonces, solo pagan pues las personas que no son ni usuarias del PACAL ni estudiantes. Así es que les deseo que sean muy útiles todas las conferencias, que sean de su utilidad, que les sirvan para su demostración de que están ustedes actualizados. Y bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a iniciar ya con la transmisión de esta conferencia, ¿sí? De las muchas que vamos a seguir dando, son semanales. Bienvenidos todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. El día de hoy, bueno, tendré el gusto y el honor de dar o impartir esta conferencia, que vamos a revisar aspectos básicos de las pruebas de funcionamiento hepático. Vamos a revisar un poquito de fisiología, patología, bueno, hasta fisicoquímica, todo para entender las pruebas de funcionamiento hepático y sacarles provecho. Comenzamos con el tema del día de hoy. Y bueno, en realidad yo le llamé
pruebas de funcionamiento hepático, pero también se le puede llamar biomarcadores de la función hepática, o como le llamamos tradicionalmente en los laboratorios, las PFHs. Ya ven que así hablamos en los laboratorios. ¿Qué te tocó a ti? Las PFHs. ¿Y a ti? Los EGOs o las VHs, ¿sí? Y si no, pues les tocaron los pies. Bueno, a ver si nos dicen qué son los pies. Y bueno, los pies, bueno, son las pruebas inmunológicas de embarazo. Es la prueba de urgencias número 1 en los laboratorios clínicos. La gente quiere saber de inmediato quiere decir después de, todavía traen la almohada marcada en la cabeza, ya quieren saber si quedó embarazada. Y cuando les dice uno está positivo, ¡pum!, se caen desmayados. Y es la prueba de urgencias número 1 de los laboratorios clínicos. Son capaces de pagar el doble con tal de recibir su resultado. Además, pasan cosas curiosas. Van, se compran la prueba de embarazo en la farmacia, la hacen y como no la creen o quieren que alguien más se los garantice, pues entonces ahora van al laboratorio. Y miren que ahora ya hay hasta las pruebitas que dice tiene 1 semana de embarazo. Falta que diga tiene 8 horas de embarazo. Sí, a ver si hay alguna tan sensible como eso. Bueno, ¿qué te tocó a ti? Las PFHs. También se llaman biomarcadores de la función renal. Bueno, miren, INEGI, sí, ya saben que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, sí, de México. Y bueno, aquí están las principales causas de muerte. Bueno, miren, el INEGI dice que las principales causas de muerte son estas. Enfermedades del corazón, el 1 y el 2, ¿sí? Con 149,000 y 108,000 casos. Diabetes mellitus, 101,000. Tumores malignos, 85,000. Enfermedades del hígado, 39,000. Y enfermedad alcohólica del hígado, otros 13,000. Total, pues entre los dos son casi 42,000 personas. Está en 4º y 5º lugar. Es impresionante, ¿sí? Bueno, miren, esta estadística pues fue antes de la pandemia, porque lamentablemente con la pandemia ya llegó a los primeros lugares como causa de muerte. Todavía no es el primer lugar, según dicen, porque ahora lo miden como el exceso de muertes. ¿Por qué dicen así? Bueno, pues es que le descuentan los que de todas formas se hubieran muerto, porque siempre la gente se está muriendo todo el tiempo. Pues sí, pero ahorita se están muriendo otras personas que no deberían haberse muerto. Entonces, miren, el hígado humano, pues es el órgano más grande de la cavidad abdominal, pesa más o menos 1,5 kilos y todavía tiene adicionales 400 mililitros de sangre. Si sumamos sangre más hígado, pues son casi 2 kilos, ¿sí? El color característico que tiene el hígado, pues es de tanta sangre que tiene. Tiene 2 lóbulos principales, uno que es mucho mayor que el otro. El lóbulo derecho, ¿sí? Tiene 5/6 partes, el izquierdo solo 1/6 parte. Y bueno, ahí están separados por ese ligamento que se llama falciforme. Y bueno, ahí está dibujado todo esto que es lo que se le llama el árbol biliar. ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. ¿Dónde se almacena la bilis? En la vesícula, ahí está la vesícula. No solo se almacena, se concentra. Y se concentra como 10 veces. De manera que les puedo platicar. La bilis que se produce en un día más o menos son 300 mililitros. Y si se concentra 10 veces, quiere decir que el hígado produce 3 litros de bilis al día aproximadamente. Se concentra hasta 300 mililitros. Y bueno, ese color característico que tiene la bilis, pues tiene pigmentos biliares, que son los que le dan el color. Ahí está la bilirrubina, ¿sí? Que proviene, como ustedes saben, de la hemoglobina, del grupo hemo de la hemoglobina. Pues sí, pero ahí están también las sales biliares. Y las sales biliares, ustedes saben que son derivados del colesterol y su función es ser detergentes. Entonces ahí está mezclado, cuando menos los 2 componentes más importantes, la bilirrubina, que es una sustancia de desecho, que ya dije proviene del grupo hemo de los eritrocitos, que va a ser desechado a través, pues inicialmente va a llegar al intestino delgado, se va a mezclar con el bolo alimenticio y después se va a convertir, ya saben en qué. Y bueno, es lo que le va a dar ese color característico a la materia fecal. Entonces ahí están los pigmentos biliares, son sustancias de desecho, ¿sí?
Y las sales biliares son útiles para la digestión, son detergentes y su función es emulsificar la grasa y favorecer la digestión. Como ustedes saben, la grasa se degrada pues principalmente con la lipasa. La lipasa se produce en el páncreas y es una enzima que degrada los lípidos. Entonces, bueno, su función de las sales biliares es ayudar a la digestión de las grasas, ¿cómo? Emulsificando la grasa. Y en lugar de ser grandes gototas de grasa, son pequeñas micelas y se aumenta la superficie de contacto con la lipasa. Entonces, bueno, ahí está la vesícula que concentra la bilis 10 veces de 300 mililitros, de 3 litros a 300 mililitros y se vacía. ¿Cuándo se vacía la vesícula? Pues cuando hay un estímulo. El estímulo mejor pues es la ingesta de alimentos, principalmente de tipo graso. Entonces, cuando ustedes se comen un riquísimo pozole con grasa, con pozole de cabeza, porque pues la gente le pide pozole de pollo, no, espérate, no sabe. El bueno es el pozole de cabeza, pues sí, lleva un montón de grasa. Y bueno, hay lugares que comen mucho pozole, sí, vayan ustedes a Guerrero, saludos hasta Guerrero, sí, entonces allá en Guerrero comen pozole, creo que es los jueves y los domingos, sino que me lo confirmen, pero hasta donde yo recuerdo, todos los jueves, casi toda la gente de Chilpancingo al menos, come pozole, y los domingos también, y bueno, pues el rico es el de cabeza, y tiene un montón de grasa. Bueno, ustedes se comen su pozole, se vacía por el estímulo de la ingesta de grasa, ¿sí? La vesícula, se emulsifica la grasa, se degrada con la lipasa y se absorben los nutrientes, ácidos grasos y glicerol principalmente. Muy bien, el hígado junto con los pulmones recibe sangre de 2 vías. El 85%, que es la mayor parte, viene por la vena porta, recibe mucha vena porta, ¿sí? Entonces, jueves y sábado me dicen, pensé que era domingo. Betsy Mirazo, los días que comen pozoles allá en Guerrero. Saludos a Guerrero, sí, a todos nuestros buenos amigos de por allá. Entonces, recibe sangre a través de la vena porta. La vena porta, pues, viene del intestino. Y es vena y trae sangre venosa. Sí, pero ahí vienen todos los nutrientes que se absorbieron en el intestino, ¿sí? Llegan al hígado y en el hígado se van a comenzar a metabolizar. A partir de la glucosa de los almidones que ingerimos, sintetizamos nuestro propio glucógeno. A partir de los ácidos grasos y glicerol, sintetizamos nuestros propios triglicéridos. A partir de fosfolípidos, ¿sí?, que se degradan, nosotros formamos nuestros propios fosfolípidos y se metabolizan y se transportan a través de la sangre a todo el cuerpo. El glucógeno, como ustedes saben, se almacena en el hígado. Entonces viene cargadita de nutrientes la sangre portal y solo un 15% de la sangre que recibe llega a través de la arteria hepática, ¿sí? Miren, ¿cuál es la unidad funcional del hígado? Los lobulillos hepáticos. ¿Cuántos lobulillos tiene el hígado? Pues entre 50,000 y 100,000 lobulillos. Cada lobulillo tiene esta organización que vemos aquí abajo. Constan de una vena rodeada por cordones de hepatocitos. Esa es la vena central que está en azul. Este corte es un corte como si fuera un pastel, una rebanada de pastel, pues para que vean que esto es tridimensional. Esta es la vena central. Y aquí están todos estos que son los cordones de hepatocitos, es decir, de las células funcionales del hígado, los hepatocitos. Y en cada uno de estos vértices de este hexágono hay una tríada de vasos. Aquí se ve mejor en el esquema. La tríada de vasos es una vena porta que tiene un diámetro mayor que la arteria hepática que tiene un diámetro menor, paredes gruesas, resiste más presión. Ya saben que hay diferencias. Y bueno, además ya saben desde que ustedes estudiaron la primaria que la sangre venosa se representa en azul y la sangre arterial se presenta con rojito, ¿sí? Es una convención, realmente no es que sea así. La sangre venosa realmente es más oscura que la sangre arterial, que es más púrpura, más brillante, rojo brillante, y la venosa pues en realidad se ve más casi negruzca, ¿verdad? Y que es el conducto biliar que se pinta en verde, porque por ahí fluye la bilis, y la bilis tiene el color de los pigmentos biliares que son verdes. Entonces, bueno, así está la estructura,
Y es una estructura perfecta. ¿Por qué digo que es una estructura perfecta? Pues no hay ninguna otra estructura que permita que la sangre que llega por cada uno de los vértices de ese hexágono vaya hacia el centro y que los hepatocitos estén en contacto casi directo, ¿sí?, con la sangre. Y esto va a favorecer que los hepatocitos almacenen carbohidratos, glucógeno principalmente, que transformen los lípidos en fosfolípidos, en triglicéridos, en lipoproteínas, que formen las proteínas del cuerpo. ¿Qué hace el hígado con los aminoácidos? Sintetiza albúmina. Y la albúmina se manda por la circulación. Las células no toman prácticamente aminoácidos libres. Las células de todo el cuerpo lo que toman es albúmina. Degradan la albúmina, obtienen aminoácidos y a partir de esos aminoácidos transforman a sus propias proteínas cada una de las células. Un sistema perfecto, ¿sí? No es el único modelo, ya saben ustedes cómo funciona un huevo de gallina. Bueno, lo que es la yema, pues en realidad tiene las células, ahí están los cromosomas y la albúmina es un reservorio de proteína. Cuando se forma el pollito, el embrión, ¿sí?, entonces comienza a crecer. Y lo que hace el pollito, el embrión del pollito, es tomar albúmina y cada vez hay menos albúmina y va tomando albúmina, la degrada, obtiene los aminoácidos, sintetiza sus propias proteínas y se nutre y que va creciendo, hasta que finalmente nace el pollito. Ya se acabó la albúmina, fue su reserva de aminoácidos, bien importante. Bueno, pues nosotros tenemos un sistema equivalente. La verdad es que sintetizamos albúmina en el hígado y lo mandamos a la circulación y de ahí las células toman albúmina, la degradan hasta aminoácidos y con eso sintetizan sus propias proteínas. Entonces, bueno, realmente tiene una arquitectura perfecta, ¿sí? La sangre fluye de cada uno de los vértices hacia el centro y están en el mayor contacto entre la sangre y los eritrocitos. Y siempre que pienso en estas cosas, les pregunto, ¿y saben por qué eso es así? Solo hay una explicación. Ahí les va. Dios es grande. ¿Cómo la ven? Tenemos una arquitectura perfecta. Estamos magníficamente diseñados y es la mejor manera de permitir que la sangre que viene cargadita de nutrientes deje los nutrientes en los cordones de hepatocitos. Ah, ¿verdad? Se sorprendieron. Bueno, lo pienso y lo siento. ¿Cómo es? Bien, miren, vean esta diapo. Vean cómo fluye la sangre. Me voy a regresar una para que la vean. Ahí va, la sangre va desde la periferia hacia el centro. Ahí se quedan todos los nutrientes y se metabolizan. Ahora, eso pasa con un hepatocito, con un lobulillo, pero lo mismo pasa con los otros lobulillos que están cercanos, cada quien en su propio lugar, ¿sí? Ahora van a ver cómo fluye, ¿sí? La bilis, esa va en contraflujo. Ahí va. ¿Por qué se forma en contraflujo? Bueno, es que la sangre llega por los cordones de hepatocitos entre ellos y del otro lado están polarizadas las células, del otro lado sacan bilis y esa va exactamente en contraflujo. Nuevamente, la sangre fluye de la periferia hacia el centro y del otro lado de los hepatocitos que están polarizados producen bilis, producen sales biliares y lo sacan en contraflujo. ¿Qué va con la bilis? Ya lo dijimos, va bilirrubina, que es una sustancia de desecho, y van las sales biliares que van a ser útiles para la digestión de las grasas. También van medicamentos. Muchos medicamentos se eliminan con la bilis, de manera semejante a como se eliminan con la orina, se eliminan los medicamentos. Saludos desde Querétaro, muy bien. Gracias, mensaje recibido. Miren, el hígado tiene un montón de funciones orgánicas, dice aquí 500 funciones. Son tantas que hay que verlas agrupadas. En la digestión procesa prácticamente todo lo que comemos, respiramos y absorbemos. Alrededor del 90% de los nutrientes que llegan al intestino pasan al torrente circulatorio y llegan al hígado y se metabolizan. Producen sales biliares que ya dijimos que son detergentes. ¿Qué hacen los ácidos biliares? Emulsifican la grasa. ¿Cómo lo logran? Bueno, recuerden ustedes, los detergentes tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofóbica se embebe en la grasa.
la grasa, los detergentes que ustedes usan para lavar trastos o ropa, se embeben en la grasa la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica queda expuesta al agua y con un enjuagón se desprende de la ropa, se desprende de los trastos y bueno, también pasa en la grasa que comemos. Son detergentes que ayudan a emulsificar la grasa. También se encarga el hígado del metabolismo y secreción de la bilirrubina, forma los famosos pigmentos biliares, ya lo dijimos. Esos pigmentos biliares inicialmente es bilirrubina, pasa al intestino delgado y en el intestino delgado por la biota, que antes llamábamos flora bacteriana, se transforma la bilirrubina y como va a salir con las heces, bueno, pues se le llama coprobilinógeno. Pues sí, pero en el tránsito parte pasa al torrente circulatorio, pero son de desecho. Sí, pero hay que eliminarlos entonces si son de desecho, pero ahora salen con la orina. Y en la orina se llama urobilinógeno. Así es que son los pigmentos que, bueno, dependiendo de dónde estén, primero se llama coprobilinógeno, se convierte un poco a urobilinógeno y finalmente salen con la orina. Son de desecho y hay que eliminarlos. Y si no se elimina esa bilirrubina, pues se queda acumulada y se pinta la piel de color amarillo. Amarillo como el verde amarela del Brasil o acá en México como casi el color de los de la América, aunque bueno, ahorita tiene un uniforme bien bonito, pero es blanco y negro, no es amarillo, que es el típico de la América. Bueno, ya está. Entonces se pintan las personas de color amarillo y decimos que tienen ictericia. Es impresionante ver una persona que tenga ictericia. Ahí les hago una pregunta para ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la cifra más alta que ustedes han sabido que llega a presentar la bilirrubina? O que ustedes la han medido, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la cifra más alta de bilirrubina que ustedes han llegado a saber o a medir en personas? El hígado se encarga de muchas funciones, decíamos, ya vamos en la 3, ahora la 4. La síntesis de la mayoría de las proteínas plasmáticas, incluyendo las de la coagulación. Órale. Las de la coagulación solitas son 9 diferentes factores de coagulación, todas ellas proteínas. El complemento son otras tantas, sí, proteínas que transportan, pues hay las que transportan cobre, la ceruloplasmina, las que transportan hierro, sí, la ferritina, pues sí, y otras que son transportadoras de muchos elementos. Se encargan de almacenar glucosa en forma de glucógeno. ¿Cuánta glucosa se almacena en forma de glucógeno? 150 gramos, más o menos. Después de comer, 150 gramos de glucosa en forma de glucógeno. Ahora, ¿para qué se almacena? Pues para irla soltando poco a poco, porque la glucosa solita, muy elevada en el torrente circulatorio, causa serios problemas. Se nulifica ese efecto osmótico sintetizando glucógeno y posteriormente se va liberando la glucosa poquito a poquito y es la que mantiene los niveles de la glucosa en la sangre. Ya saben ustedes que los niveles de la glucosa en la sangre se regulan muy eficientemente cuando no somos diabéticos, desde luego. En los diabéticos no se regula y entonces se eleva muchísimo y las personas pues llegan a presentar hasta un coma hiperosmolar. Pues sí, pero se tiene que soltar poco a poco porque hay células que solo utilizan glucosa, ¿sí? Miren, ya están apareciendo los mensajes. Me dice Elis Alma que ella ha visto hasta 32. Demetrio dice que ha visto, órale, esa sí que me la ganó, 52. Demetrio Benítez dice que él ha sabido hasta de 52 miligramos. Isabel Pacheco dice 25. Clara Isabel dice 20. En República Dominicana, ¿sí? Nos dice otro, Leticia 35. José Laurencio, ¿sí? Cruzmex, directo, un saludo hasta Yucatán, 30 de bilirrubina total. Bueno, yo he visto 44, pero ya me la ganaron. Dijeron 52, impresionante. El día que ustedes vean a una persona que tiene tanta bilirrubina, es amarilla por donde la vean. La saliva es amarilla, el sudor es amarillo, se levanta de la cama y queda marcada prácticamente la figura de su cuerpo de bilirrubina. Pintan las sábanas de amarillo. Sí, es tremendo, es impresionante además ver una cantidad. En neonatos dice que ha visto 25, Yesenia, y hasta 30 de la total. Bueno, siguen dando 30, 25, 60 en bebés. ¡Wow! 60 en bebés es gravísimo. Ya saben ustedes que se
produce el kernicterus y ese niño pues puede tener daño cerebral porque la bilirrubina en el cerebro ya no deja que se desarrolle bien. Y aunque le bajen la bilirrubina, es mucho, muy grave. 56.5. Gracias a todos por sus comentarios. Bueno, seguimos adelante. Entonces, el hígado se encarga, además de almacenar glucosa en forma de glucógeno, lo va soltando poco a poco, regula la glucosa en la sangre, desintoxica el cuerpo de alcohol, de drogas, y bueno, de drogas y alcohol, pues ahora sí que en estos tiempos, pues la gente no tiene que hacer más que estar en su casa y luego se la pasan chela y chela, y bueno, pues ten cuidado, por favor, no tomen, ¿para qué toman, hombre? Les hace daño, luego van a llegar al hospital, si no llegan de COVID, llegan de cirrosis, por favor, no tomen. Incluso participan en el sistema inmunitario, pues ahí está el complemento, ¿verdad? Un montón de funciones. Muy bien, el conducto que vimos por donde baja la bilis se junta después con el conducto que viene del páncreas. Esto que está aquí es la representación del páncreas. Acá arriba está el páncreas. Y bueno, aquí el conducto que recién sale de la vesícula se llama cístico. Y cuando ya se junta con el conducto pancreático, entonces ahora se llama colédoco. Aquí lo dice, es el colédoco. Ahora, en el colédoco se mezcla el jugo biliar con el jugo pancreático. Por el jugo biliar ya dijimos que van bilirrubina, pigmentos biliares, sales biliares que emulsifican la grasa. Muy bien. Y con el jugo pancreático van todas las enzimas digestivas, amilasa, lipasa, enzimas proteolíticas, las que degradan las proteínas, tripsina, quimotripsina. También las hay que degradan DNA y RNA. Hay DNAsas, hay RNAsas, de tal manera que el páncreas es el que contribuye a la digestión más importante. Y es una digestión enzimática, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que esto tiene incluso su historia. La historia fue, oye, ¿para qué sirve el páncreas? Le preguntaron a un médico. Y él dijo, pues no sé. Y esto es del siglo pasado. Claro que del siglo pasado suena hace muchos años, pero la verdad es que ustedes y yo somos del siglo pasado. Y entonces, pues no sé, dijo un médico, pues quítaselo a ver qué pasa. Pescaron un perro, le quitaron el páncreas y lo primero que se notó es que el perro, sí, presentó diabetes mellitus. Dijeron, órale, siempre que le quitamos el páncreas a los perros, se hacen diabéticos. Dijeron, algo produce el páncreas que evita la diabetes. Entonces hacen cortes histológicos y lo primero que vieron son estructuras como estas que vemos ahí. En azul, son los acinos pancreáticos. Pues los acinos pancreáticos se ve que producen algo que sale con el jugo pancreático. Pues esa es la función exócrina, va para afuera. Pero encontraron que entre los acinos pancreáticos habían células que estaban aisladas, que estaban en islas, y entonces se la llamaron islotes, y bueno, quien los descubrió fue Langerhans, por eso se le llamó en honor a él los islotes de Langerhans. Y entonces dijeron, ¿y dónde se producirá eso que evita la diabetes? Digo, seguramente que en las islas, y las islas son las ínsulas, y dijeron, pues entonces le vamos a llamar insulina. Y realmente lo adivinaron todo esto, ¿sí? Pensaron lógicamente. Poco después se descubrió, ¿y qué será la insulina? ¿Un carbohidrato, un lípido? Dijeron, no, es una proteína. Y poquito tiempo después secuenciaron los aminoácidos de la insulina y dijeron, así es la insulina. Sí, le dieron el premio Nobel, por cierto. Bueno, todas las historias ya las conocen ustedes, pero hay un conducto que es el conducto común, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. Entonces, miren, hay una clasificación internacional, ¿sí? De las enfermedades hepáticas. Qué bueno que exista una clasificación internacional. Todas tienen una K al principio y un número que va 70, 71, 72. Y bueno, todo iba bien hasta ahí. Enfermedad alcohólica del hígado, tóxica del hígado, insuficiencia hepática no clasificada en otra parte. Y bueno, el NCOO, ahí ya no está tan bien. A mí no me gusta esta clasificación porque hay demasiadas otras. Sí hay otras enfermedades, pero aquí hay otras acá y otras acá. Y de pilón, otras enfermedades del hígado, otras enfermedades inflamatorias, fibrosis y cirrosis. Bueno, les puse verdecito a estas. Miren, hepatitis crónica. Ya saben que el sufijo itis, lo único que dice inflamación.
Inflamación crónica del hígado, perfecta. Fibrosis y cirrosis, bueno, sí, mira, la cirrosis se deposita colágena, se hace piedra el hígado. Bueno, pues también bien importante. Pues sí, el problema son las otras enfermedades inflamatorias, otras enfermedades, hay demasiadas otras para mi gusto. Pero hay una clasificación internacional, que bueno que exista, que lástima que esté tan fea. Igual que para las enfermedades hepáticas, de las vías biliares y pancreáticas. Y entonces, miren, colelitiasis. Bueno, ya saben ustedes que lito es piedra. Cuando habla uno de litiasis renal, tiene piedras en los riñones. Pues sí, pero hay litos en otros lugares, incluyendo la vesícula. La vesícula forma litos, forma cálculos, ¿sí? Son los litos de la vesícula. Y por cierto, el prefijo col viene de bilis, de tal manera que aquí lo que dice colelitiasis, hay piedras en la bilis y en las vías biliares, por supuesto. Colecistitis, inflamación del cístico y del colédoco. Inflamación de las vías biliares. Hay otras enfermedades de la vesícula, le llaman los médicos vesícula perezosa, no trabaja. Atonía vesicular es lo mismo, no se mueve. Hay otras enfermedades de las vías biliares, hay hasta cáncer de vías biliares. Pancreatitis aguda, bueno, no tiene mucho problema. El problema son las otras que están por acá. Pero bueno, es la misma historia. Miren, las hepatitis, dice aquí, es un proceso inflamatorio del hígado. Ahí está. Causas, pues los hay por agentes virales que producen la hepatitis, la hepatitis A, B, C, D, E. Y bueno, déjenme que les platique que estos son virus hepatotropos. ¿Qué quiere decir virus hepatotropos? Están dirigidos al hígado, tienen tropismo, tienen afinidad, están dirigidos al hígado, ¿sí? Pues sí, pero hay otros virus que también le pegan al hígado. Ejemplos, pues mira, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, pues sí, también le llegan a afectar al hígado. No es exclusivo de los virus hepatotropos, ¿sí? El alcohol, por favor, ya les dije, no tomen. Infecciones, fármacos, drogas, sí, también le pegan al hígado. Bueno, esta es una diapositiva que me pesqué de la OPS, ¿sí? Y de la PAO, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, los datos son de 2019, datos estadísticos. Y bueno, aquí habla de las hepatitis A, B, C, D, E. Y aquí dice con qué se transmite la A por alimentos, la B por sangre y por vía sexual, la C por sangre, por jeringas, los drogadictos, la vía sexual, la D transmitida en sangre y por vía sexual, la E transmitida por alimentos, contaminada y falta de higiene. Bueno, dice aquí, 3.9 millones de personas vivían en el 2019 con hepatitis B crónica. Órale, es un resto. En las Américas, dice acá. Pues sí, son las Américas, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Bueno, son las tres Américas, ¿sí? Aunque los gringos piensan que América es solo los Estados Unidos, pues están bien mareados en realidad, ¿no? Los de Centroamérica, pues también, es más, a los pobrecitos mexicanos nos dejan en el limbo. Los gringos no nos quieren porque para ellos Norteamérica solo son los Estados Unidos. Y los de Centroamérica, pues dicen que no somos centroamericanos, que realmente somos del norte total, no nos quieren ni en el centro ni en el norte. Pobrecitos mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, así está la historia, ¿sí? Estamos en el limbo los mexicanos. Bueno, 3.9 millones de personas tenían hepatitis B, 7.2 vivían con hepatitis C crónica y 125,000 personas han muerto o tienen a causa del cáncer de hígado y de enfermedades hepáticas como la cirrosis. Órale, 2019, ¿sí? Antes de la pandemia, ahorita pues eso ya cambió porque la pandemia está tomando el primerísimo lugar. Colestasis, no se mueve, está estático, ¿sí? Estático, stasis, está estático, no se mueve, eso es lo que dice. Luego le pregunto a los jóvenes, oiga, ¿y ustedes saben por qué el cine se llama cine? Y se quedan, no, pues no sé, pues porque es de fotografías en movimiento, tienen movimiento, cinesis. Se quedan sorprendidos. Pues sí, de ahí vienen las palabras, lo que pasa es que luego ya ni las piensan, ¿sí? Describe situaciones en las que existe alteración del flujo biliar, no fluye la bilis, se caracteriza por retención de bilirrubina, pues sí,
sale con la bilis, no fluye la bilis, se retiene bilirrubina y se ponen amarillos, como la canción de Juan Luis Guerra, creo que es de República Dominicana, sino que nos lo confirmen, pero bueno, Juan Luis Guerra decía, se me sube la bilirrubina, pues sí, se pone amarillo, ¿verdad? Entonces, bueno, retención de bilirrubina, de ácidos biliares y de otros componentes de la bilis. Consecuencias clínico-biológicas. Cuando hay ácidos biliares que se retienen y hay regurgitación, prurito. Pues sí, déjense ustedes detergente en la piel y les va a dar mucha comezón. Pues sí, pero cuando hay detergente en el hígado, se siente comezón, pero es interna y aunque se rasquen no se les quita. Y hay hepatotoxicidad. La bilirrubina, se les sube la bilirrubina, se ponen entre el verde y el amarillo que están aquí. ¿Sí? El colesterol, miren, xantomas, estos son depósitos de colesterol en la piel, generalmente en el área de los ojos, y se ve como si fueran barros. Nada más que la diferencia entre los barros y los xantomas es que un barro, pues uno lo deja y se explota solito en 3 días. Pero el xantoma se puede pasar años enteros. Y parece que tienen un barro, pero no se quita. Entonces, bueno, además yo me he quitado un par de xantomas, lo que he hecho que con una agujita, la quemo para medio esterilizar, le hago una perforación girando y luego me he sacado un par de xantomas, puro colesterol, ¿sí? Disminución de la concentración de los ácidos biliares intraluminalmente, pues va a haber mala absorción de la grasa, va a haber mala absorción de las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Bueno, pues no hay tiempo de esperar a que contesten la A, la D, la E y la K, ¿sí? A, D, E y K. Todas las demás pues son hidrosolubles y va a haber malnutrición. Enfermedad hepática progresiva, ¿sí? Pues sí, llega a haber hiperesplenismo, está crecido el vaso, hay líquido de ascitis, hay varices esofágicas porque no fluye la bilis, ¿sí? Entonces, no fluye la sangre por el hígado, no entra porque está hecho piedra, se forman varices y pueden estallar y va a haber hemorragias, pero es sangre viva que sale con el intestino, les llaman melenas los médicos. Insuficiencia hepática. Etiología de la colestasis. ¿Por qué causas hay colestasis que no fluye la bilis? Pues puede ser por los virus hepatotropos, el A, el B, el C, u otros virus, citomegalovirus, u otros parásitos, toxoplasma, otros virus, rubiola, herpes, coxsackie, en fin, de tipo infeccioso. Por enfermedades metabólicas, que hay un montón de enfermedades metabólicas, ¿sí? No se utiliza la tirosina, se acumula en la sangre. El Guilman-Niemann-Pick, mira, no se están metabolizando los fosfolípidos, o no se utiliza la galactosa y hay galactosemia, o no se utiliza la fructosa y hay fructosemia. Hay un montón de enfermedades metabólicas, tantas que no se puede uno imaginar, ¿sí? Yo tengo un libro ahí viejito, ya tengo como 30 años con ese libro, si no es que más, y tenía, 1800 enfermedades metabólicas descritas. Se sabe cuál es la enfermedad, cuál es la enzima alterada y cuáles son las consecuencias. Bueno, esa es una edición muy antigua, seguramente que ya hay muchas más que eso. Hay enfermedades genéticas en donde pues hay malformación y también hay colestasis. Nutrición parenteral, pues no se puede alimentar el paciente porque está inconsciente. Pues entonces no fluye la bilis y se va a acumular bilirrubina, ¿sí? Miscelánea, obstrucción intestinal. Tiene lombrices el chiquito, ¿sí? Y bueno, pues tiene lleno de lombrices el intestino, no fluye, ahora sí que la materia fecal, no fluye la bilis y los niños se ponen ictéricos también. Muy bien, ¿qué tienen que hacer los médicos cuando sospechan de una enfermedad hepática? Bueno, pues tienen que hacer la anamnesis. Órales, ¿qué es eso? Dice uno. Bueno, yo soy doctor en bioquímica, ¿sí? Soy doctor en ciencias, tengo maestría en ciencias y cuando me dicen doctor me tienen que decir doctor en ciencias porque si no me siento muy ofendido, me pueden confundir con médico y eso sí que no me gusta. Soy doctor en ciencias, así es que bueno, no soy médico, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues me pesqué mi diccionario médico y entonces vi que es la historia clínica y la exploración. ¿Por qué no le llaman así los médicos? Bueno, ya saben que los médicos hablan otro lenguaje, otro idioma, incluso escriben muy feo para que nadie entienda lo que escriben. Síntomas. Pues el médico tiene que buscar síntomas o buscar signos. Y bueno, ya saben, los síntomas se sienten y los signos se pueden poner de manifiesto. Y bueno, dice acá,
Síntomas, tiene ictericia. Yo creo que está confundido ese médico que escribió esto. Siento que me estoy poniendo amarillo, espérate, eso no se siente. ¿Sí? Bueno, si acaso se ve, si se ve en el espejo. Coluria, tiene color la orina, no es normal. Acolia, no hay color en las heces. Prurito, ese sí se siente, es comezón. Distensión y dolor abdominal, sí, mira, la pancita está inflamada, ¿sí? O hemorragia, bueno, están mezclados signos y síntomas. Signos físicos, el médico a la palpación puede notar que el hígado está crecido o tiene rictus de dolor, hay dismorfia facial, hay alteraciones oculares, alteraciones en la piel, pues sí se pone amarilla la mucosa, etcétera. Bueno, después de que el médico hace toda su historia clínica y su exploración, pues entonces ahora sí tiene que solicitar apoyo al laboratorio. Se apoya del laboratorio y le manda sus PFHs. Aquí están las PFHs. Aquí están los biomarcadores del hígado. ¿Sí? Ahorita la siguiente diapositiva, que quizás sea la más importante de las que vamos a ver, pues vamos a estudiar las pruebas de laboratorio de importancia clínica precisamente. Ahí están las PFHs. Cuando el médico ya hizo el diagnóstico, bueno, pues ahora vienen las pruebas de laboratorio de información etiológica. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿No será que no está utilizando el cobre o no lo está transportando? Es la enfermedad de Wilson. O no está utilizando el hierro y se está acumulando. Esa es la hemocromatosis. O bueno, cosas como esa. Sí, o si se trata de una enfermedad viral, pues ahora hay que saber si es A, B o C. Entonces ahí vienen las pruebas especiales de laboratorio. Y bueno, además el médico se tiene que apoyar del otros Saditra. Diablos, ¿qué es eso de Saditra? Bueno, miren, en la Ley General de Salud en México, ¿sí? Saditra, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y el resto de esta norma mexicana, ¿sí? Se le abrevia Saditra, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. El laboratorio es un Saditra, es un servicio auxiliar de diagnóstico y tratamiento, igual que lo son los rayos X, los gamagramas, las tomografías, las resonancias, en fin, muchos estudios que se les llama comúnmente también de gabinete. Bueno, el médico, la medicina, tiene un montón de recursos modernos para hacer diagnóstico y tratamiento, desde luego, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estudiar en este momento las pruebas de laboratorio de importancia clínica, ¿sí? Es bueno ser multidisciplinario, dice José Guadalupe Hernández. Bueno, si yo soy químico, honrosamente, soy orgullosamente químico, digo yo. Sale, ahí está. Esta es quizá la diapositiva más importante de este tema. Vamos a estudiarlo, sí, tal cual. Entonces, miren, marcadoras de enfermedad aguda. ¿Qué pruebas nos dicen? Es una enfermedad aguda del hígado, ¿sí? Y hasta vienen clasificaditos, miren. Pues mira, las que son marcadoras de lisis, pues ahí están las tranzas. Tradicionalmente les hemos llamado las tranzas. ¿Qué te tocaron? Las tranzas. ¿Por qué se les llama así? Bueno, es que hace 30, 40 años, y creo que todavía se le llaman en muchos lugares, pues es la TGO, la transaminasa glutámico oxalacética. ¿Sí? TGO. Las siglas en inglés GOT. A veces venía el reactivo SGOT, ¿sí? Después en el camino se llamaron ASAT y actualmente AST. De igual manera la ALT. ¿Por qué se les llaman las transas? Pues porque antes eran transaminasas, glutámico, pirúvica. Las siglas TGP, en inglés GPT, con la palabra sérica SGPT, después fue ALAT y actualmente es la ALT. Tenemos que sabernos todas las formas en que se les conocen, porque a veces llegan las solicitudes de los médicos. Mucha gente todavía les llama las transaminasas. Bueno, esas son marcadoras de lisis. Bueno, primero, ¿por qué son marcadoras de lisis? Pues porque esas son enzimas intracelulares. ¿Qué significa eso? Su función es dentro de la célula. Tiene que ver con el metabolismo de los aminoácidos. Interconvierten aminoácidos. Le quitan el grupo amino a un aminoácido y se lo transfieren a un grupo cetoácido. Y entonces este queda convertido en aminoácido y al que le quitaron el grupo amino
queda convertido en cetoácido. Bueno, pues interconvierten aminoácidos, las transaminasas. Su función es dentro de las células. Y cuando se elevan en el torrente circulatorio, pues eso sugiere que se escaparon de las células. Por esa razón se les llama enzimas de escape. Se escaparon de la célula, están elevadas en el torrente circulatorio, son marcadoras de lisis. Ahí están, esas son marcadoras de lisis. Las transas, marcadores de colestasis. Bueno, pues ahí hay 3 enzimas, ¿sí? Que son la fosfatasa alcalina ALP. Así la conocemos en los laboratorios, aunque hay quienes se resisten a usar las siglas en inglés y bueno, las traducen. FAL, también la abrevian FAL, fosfatasa, F de fosfatasa, alcalina. Y en inglés, bueno, pues la fosfatasa es con P, ¿sí? ALP. Pero yo digo, mira, ¿para qué las traduces? Pues apréndete el inglés básico, es necesario, es indispensable y además te facilita todo. Y bueno, por ejemplo, hay quienes dicen el DNA y el ADN. Sí, ya sabemos que es lo mismo. Pues sí, pero en inglés, DNA. En español, ADN. Y bueno, ese pegó, esa traducción en siglas. Pero ¿a quién se le ocurre llamar al ATP TPA? En inglés, adenosín trifosfato. Sí, en español sería trifosfato de adenosino. ¿A quién se le ocurre hablar del ATP en términos del TPA? Esa nunca pegó, ni va a pegar. Además, es mejor aprender inglés. ¿Qué es la ALP? Fosfatasa alcalina. ¿Qué es la GGT? Es la risueña. ¿Sí? GGT. Gamma glutamil transferasa o gamma glutamil transpeptidasa. ¿Sí? Y la 5'N. ¿Qué es la N? Nucleotidasa. ¿Sí? Entonces, bueno, hablemos brevemente de estas 3. Bueno, ya está. Esos fueron los marcadores de lisis. Ahora vienen los marcadores de colestasis. ¿Qué significa colestasis? Sugieren que no fluye la bilis. Hay obstrucción de la bilis, eso es lo que estamos diciendo. Puede no haber ruptura de las células, puede haber no lisis, sino simplemente se obstaculiza el flujo de la bilis. Y ahí están las 3 enzimas marcadoras de bilis. La fosfatasa alcalina, la risueña y la nucleotidasa. ¿Sí? Miren, ¿por qué se llama 5'nucleotidasa? Bueno, recordando, la nucleotidasa degrada los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Pues mira, son las unidades que se repiten en los ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿De qué está formado un nucleótido? Pues tiene una base, recuerden, que puede ser púrica o pirimídica. Púrica, adenina o guanina. Pirimídica, citosina, timina o uracilo. ¿Sí? Un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa. Si es ribosa, entonces estamos hablando del RNA. Si es desoxirribosa, estamos hablando del DNA. Y un fosfato que está unido a la ribosa. Entonces, un nucleótido tiene una base, el azúcar, que es una pentosa, ¿sí? Y un fosfato. Y esas son las unidades que se repiten en los ácidos nucleicos. Muy bien, ¿qué hace la enzima 5'nucleotidasa? Le quita el fosfato. Le quita el fosfato y entonces queda un nucleócido. ¿Qué es el nucleócido? La base y el azúcar. Le quito el fosfato. En otras palabras, la 5'nucleotidasa es una fosfatasa también. Y la fosfatasa alcalina, pues también es una fosfatasa. Y bueno, decía un simpático amigo, y siempre que lo digo me acuerdo de él, porque era simpático y era médico y además era doctor en ciencias, Sadot Vázquez Alcántara, que bueno, ya se adelantó hace muchos años. Sí. Entonces, Sadot decía muy simpáticamente, la fosfatasa alcalina es una cualquiera. Órales. ¿Por qué razón? Se mete con el que se le ponga enfrente, siempre y cuando tengan fosfatos. Cualquier parecido es pura imaginación. ¿Sí? ¿Qué hace la nucleotidasa? Solo se mete con los nucleótidos. Sí. Pues sí, pero son 5, ¿verdad? Así es que no es ni tan... Bueno, ya, no sigo adelante con eso. Pero bueno, así decía este buen amigo. También la 5'nucleotidasa es una fosfatasa, nada más que exclusiva de nucleótidos. Y la gamma-glutamil transpeptidasa transfiere. ¿Qué transfiere? ¿Sí? Bueno, ahí les va la historia, miren. ¿Se acuerdan del glutámico? Es un ácido dicarboxilado de 5 carbonos. Entonces pongan su manita extendida
yo voy a extender la mía, 5 enzimas, 5 carbonos. El 1 y el 5 es carboxilo, COOH. Muy bien, en el segundo dedo, en el dedo índice, está el grupo amino, y ese es el ácido glutámico. Entonces ahí está el ácido glutámico, tiene carbono 1 y 5, carboxilo y un grupo amino. Normalmente los aminoácidos se unen con otro aminoácido, siempre con el alfa carboxilo y el alfa amino, así es que se forman los enlaces peptídicos. Pero el glutámico tiene 2 carboxilos y la enzima, la gamma glutamil transpeptidasa, pega el carboxilo a un aminoácido de la punta de las proteínas nacientes. Entonces es un aminoácido, pero está unido con el carboxilo alfa, beta, gamma glutamil transpeptidasa. Les pega glutámico a las proteínas nacientes. Y esa es la señal para que esa proteína recién formada salga a través de los conductos intracelulares hacia el exterior de la célula. En otras palabras, la gamma GT marca las proteínas nacientes para que salgan de la célula porque son necesarias en otro lugar que no es la propia célula. Ejemplos, pues mira, la milasa y la lipasa, su función no es en el páncreas, su función es en el intestino y entonces se necesita que, dado que se sintetiza en los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico, salgan a través del retículo. ¿Cómo lo logra? Se marcan con glutámico en la punta y eso permite que salgan de la célula porque se necesitan en el exterior. ¿Ya está? Entonces ya está la historia de las 3 enzimas. La alcalina, que es una fosfatasa que le quita fosfatos a cualquier compuesto que pase por ahí y los tenga. La nucleasa, la 5' nucleotidasa y la GGT que marca las proteínas que van al exterior. ¿Por qué tiene tanta GGT? Pues porque el hígado, ¿sí?, tiene que metabolizar a muchos aminoácidos y es la comunicación entre el exterior y el interior. Está bueno. Cuando hay colestasis, no fluye la bilis. La bilis está cargadita de sales biliares y normalmente la bilis debe salir al intestino delgado y luego salir a través de la materia fecal. Si no fluye la bilis, se acumula el camino de regreso, se elevan las sales biliares y como sales biliares se embeben en las membranas. Órale, pero son las membranas de los hepatocitos. Y entonces ahí se embeben, dado que tienen una región hidrofóbica. Y la región hidrofílica pues queda expuesta hacia afuera. Se afloja la membrana y esas 3 enzimas que no son extracelulares, pero tampoco intracelulares, están exactamente en la membrana de la célula. Pues entonces se van a aflojar las membranas y estas 3 enzimas se van prácticamente a rasurar y quedan libres y se elevan en el torrente circulatorio. Cuando están elevadas estas 3 enzimas, o una de las 3, o 2, o las 3, entonces esto significa que hay acumulación de bilis, hay acumulación de sales biliares, ¿sí?, se aflojan las membranas, se rasuran y aparecen en el torrente circulatorio. Órales. Entonces, fíjense, no hay lisis de la célula, pueden estar elevadas, ¿sí? Y entonces esto lo que sugiere es que hay colestasis, ¿sí? ¿Cuándo puede haber una colestasis? Bueno, pues miren, mecánico el asunto. Hay una piedra en la bilis, hay una piedra en la vesícula, pero esa piedra se salió de su lugar, de la vesícula, y pasa por el cístico, órales, y se atora. Entonces ahora imagínense una piedra en el cístico, no fluye la bilis. Y si no fluye la bilis, que se produce en 300 mililitros al día, pues la bilis va a regurgitar y los hepatocitos van a estar rodeados de la bilis y de las sales biliares. Se elevan entonces necesariamente estas 3 enzimas que son marcadoras de colestasis. Pregunta para ustedes: ¿cómo creen que esté la milasa y la lipasa en este caso? Dado que fue en el cístico, no en el colédoco. El colédoco es donde se junta el jugo biliar
con el jugo pancreático. Entonces, se elevan estas tres. ¿Cómo creen que esté la amilasa y la lipasa? Estoy esperando que aparezca la respuesta y ya saben que son 30 segunditos. Mientras hablaré un poco de las bilirrubinas. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la degradación, ¿sí?, de grupo hemo, de la hemoglobina. Inicialmente, cuando se rompen los eritrocitos viejos, se libera la hemoglobina. Los eritrocitos, ya saben ustedes que tiene un montón de hemoglobina. ¿Cuánto? El 33%. ¿Sí? Recuerden ustedes, el paquete globular, más o menos 45%. El resto pues, es plasma. Pues sí, pero dentro del eritrocito, pues tiene como 33% de hemoglobina y como 65% de agua. El resto son otros componentes mínimos en cantidad. Tienen un montón de hemoglobina. Pues sí, pero tienen un montón de grupos hemo. Cada hemoglobina ya saben que tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y sus 4 grupos hemo, uno para cada una de las globinas. Lo primero que sucede una vez que se libera la hemoglobina es que se rompe el grupo hemo, la protoporfirina, se suelta el hierro. El hierro se puede reutilizar. Se sueltan las cadenas de globinas, se pueden degradar hasta aminoácidos que se pueden reutilizar. Pero el grupo hemo pues queda convertido inicialmente en biliverdina y esta biliverdina posteriormente se transforma en bilirrubina. Ya se me desconectó me conectan la computadora porque se desprendió. Sí. Bueno, entonces la bilirrubina inicialmente es la bilirrubina no conjugada, no es soluble en agua y para transportarse deben unirse a proteínas, ¿sí? Entonces, esas proteínas transportan a esa que es la bilirrubina no conjugada, ¿sí? También llamada bilirrubina indirecta, ¿sí? Perfecto. Después, esa bilirrubina transportada unida a proteínas llega al hígado, se desprende de la proteína transportadora. La bilirrubina se transporta al interior del hepatocito, se conjuga y luego se secreta y sale con la bilis. Pregunta para ustedes, ¿con qué se conjuga la bilirrubina en el interior del hepatocito? Voy a esperar a que me lo digan. Miren, dice David López que ambas están elevadas, la amilasa y la lipasa. Clara Isabel, no, está usted equivocada. David López, alta la amilasa y la lipasa normal, no, está equivocado o medio equivocado, ¿sí? Lenny Ann Puente dice que está normal, él sí tiene razón. Muy bien, entonces, no fluye la bilis, me regreso allá, la respuesta ya está propuesta. Se atora el cálculo en el cístico, se retiene bilirrubina, se eleva la bilirrubina conjugada. Pero la amilasa y la lipasa están normales. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático fluye regularmente. Porque el obstáculo está en el cístico. Ahora, vean ustedes qué interesante. Se desprende el cálculo que estaba en el cístico y ahora tapona el colédoco. Y el colédoco es donde ya va junto el jugo biliar con el jugo pancreático. Se retiene bilis, se retiene sales biliares, se liberan estas 3 marcadoras de lisis y se elevan muchísimo, pero tampoco fluye el jugo pancreático. ¿Cómo va a estar la amilasa y la lipasa en este caso? Elevadas las dos. Por lo tanto, acabamos de sacar una radiografía bioquímica, ¿sí? Si le decimos al médico, está elevada la bilirrubina conjugada, no fluye la bilis. Es una ictericia obstructiva, ¿sí? Pero la amilasa y la lipasa están normales. Eso significa que sí fluye el jugo pancreático, pero no el biliar. La obstrucción está en el cístico. Si el cálculo obstruye el colédoco, pues no fluye ni el jugo biliar ni el jugo pancreático. Va a estar elevada entonces la bilirrubina conjugada, pues sí, pero también la amilasa y también la lipasa y también la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa y también la 5'-nucleotidasa. Fantástica radiografía bioquímica, es de lo más bonito que hay en este tema.
y ya me dice Víctor Manuel Fletes, sí, saludos amigo, y que es el ácido glucurónido. Bueno, es glucurónico, sí, tantita una letrita, es el ácido glucurónico. La bilirrubina no conjugada se conjuga en el interior del hepatocito con el ácido glucurónico. Y entonces el ácido glucurónico es una glucosa, donde el carbono 6, que normalmente sería en glucosa, CH2OH, se convierte al ácido COOH. Y eso le da una carga negativa y le da más polaridad, y eso hace que la bilirrubina se haga soluble en agua. Se unen dos glucurónicos por bilirrubina y esto nos da la bilirrubina conjugada precisamente, ¿sí? Entonces, cuando no está unida con glucurónico, no es soluble en agua, se transporta unida a proteínas. Pero una vez que se une con el glucurónico, dos glucurónicos por bilirrubina, ya es soluble en agua y se secreta con la bilis. Perfecto, gracias. El ácido glucurónico, con jajaja, dice Excel de la Cruz. Con C. Glucurónico. Sí, claro, con C. Y además, cuando dice glucurónico Excel, tiene que pedir beso. Porque si no dice glucurónico, si no para la trompita, como si estuviera pidiendo beso, no le sale. Diga glucurónico sin parar la trompita, no se puede. Sale. Ahí está. Bueno, entonces, ahí están los marcadores de colestasis. Ya vimos los de lisis, ya vimos los de colestasis, y esos fueron marcadores de enfermedades agudas. Ahora vienen marcadores de enfermedad crónica. Y bueno, la diferencia entre aguda y crónica, pues ya saben que en buena parte tiene que ver con el tiempo de evolución. Es aguda, pues cuando es de repente, súbitamente se presenta la enfermedad, ¿sí? Y es crónica, pues cuando es de más plazo, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad. Y bueno, miren, ahí viene la primerísima, la CHE, que es la famosísima colinesterasa, ¿sí? Yo le digo la Argentina, sí, es un CHE. Pues sí, pero esta colinesterasa también se le llama pseudocolinesterasa. Órales. ¿Y por qué le llaman pseudocolinesterasa? Bueno, pues estaban medio mareados los que le llamaron así. Ahí les va. ¿Qué hace la colinesterasa? Pues degrada la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? Bueno, es un neurotransmisor, ustedes saben. Y entonces la acetilcolina tiene un grupo acético y una colina, ¿sí? Y es un neurotransmisor, principalmente en la placa neuromuscular, para que se despolarice la membrana y se contraigan los músculos. Pues resulta que en la sinapsis de la placa neuromuscular debe haber una colinesterasa que degrade a la acetilcolina y que evite que el músculo siga contraído. Perfecto. A esa colinesterasa le llamaron colinesterasa verdadera. Yo le hubiera llamado colinesterasa sináptica. Pues sí, pero recordarán ustedes que los neurotransmisores, además de participar a nivel local, así de la sinapsis, pasan al torrente circulatorio y ahí tienen funciones en todo el cuerpo. Y son vasoconstrictores, muchos de ellos. Pues sí, pero hay que regular su función también. Y entonces tenemos una colinesterasa en la circulación. Pero esa colinesterasa de la circulación se le llama colinesterasa plasmática, colinesterasa hepática, se sintetiza en el hígado, se secreta al plasma, ahí es su actividad. Es una colinesterasa del plasma, por eso es plasmática. No es una enzima de escape, no es como la AST o la ALT o la ALP o la gamma GT o la 5' nucleotidasa. Todas esas son enzimas de escape. Su función es dentro de las células o en la superficie de la célula, ¿sí? En cambio, la colinesterasa, su función es en el plasma, ¿sí? Y entonces es una enzima plasmática, su función es en el plasma, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esta? Va a disminuir su actividad en el plasma cuando el hígado no funciona bien. Cuando no está sintetizando proteínas, no funciona bien. Entonces, fíjense, si se fijan, todos los componentes, excepto la BH que está hasta el final, son proteínas. Entonces, después de la colinesterasa, ahí está la proteína total. 8 gramos de proteína, de los cuales 4 son albúmina y 4 son todas las demás proteínas, juntas, que son un montón de proteínas. La mayoría se sintetizan en el hígado, excepto las inmunoglobulinas.
La albúmina, pues es la más abundante en la proteína, ¿verdad? 4 gramos de los 8. Y los factores de coagulación, ahí están prácticamente los 13 factores de coagulación. Entonces, miren, ¿qué pasa con los factores de coagulación? Si el hígado no sintetiza proteína, van a estar disminuidos. Pero nosotros medimos su actividad, medimos los tiempos. ¿Cómo van a estar los tiempos? Van a estar prolongados. Ahí está. Entonces, vean ustedes, se los hice ver así, porque en una enfermedad crónica, la colinesterasa va a estar disminuida. Las proteínas totales disminuidas, la albúmina disminuida, los factores de coagulación disminuidos y los tiempos alargados. Perfecto, ya está, explicadas todas juntitas. Y eso sugiere que el hígado pues tiene una evolución que ha ido minando, disminuyendo su función. Y una de esas funciones pues es la síntesis proteica, ya lo hemos dicho varias veces. Pues estos todos son marcadores de enfermedad crónica. Bueno, les hago notar, la colinesterasa es especialmente de importancia en personas que trabajan con sustancias químicas que pueden dañar su hígado. Entonces, los gringos, que son muy cuidadosos de la salud de sus trabajadores, tienen así como obligación vigilar el hígado y las pruebas de funcionamiento hepático de sus trabajadores, y es frecuente que nos soliciten la medición de la colinesterasa. Pacientes que trabajan en la fabricación de pesticidas y fertilizantes porque su hígado se va a dañar. Y entonces aquí el síntoma es que la colinesterasa va a estar disminuida y las proteínas también. Fíjense, es la única enzima cuya importancia clínica es hacia abajo, no hacia arriba, ¿sí? Todas las demás enzimas que son de escape, su importancia clínica es cuando aumentan, no cuando disminuyen. Puede no tener nada de AST y nada de ALT, no pasa nada. Su importancia clínica es cuando se elevan. Y por cierto, pregunta para ustedes y sirve de que participan. Raúl López, nuestro amigo y cantante, ¿sí? Dice que se conjuga con el ácido glucurónico. Perfecto, ¿sí? Corrección, dijo pruebas de función renal, pero son hepáticas. Si lo dije, me equivoqué. Sí, gracias por la corrección. Perfecto. Entonces, ya se me fue cuál era la pregunta que les iba yo a hacer por estar platicando por allá. ¿Qué dije que iba a preguntar? Espérenme, ahorita me vuelvo a acordar. La pregunta para ustedes. Se me fue. Bueno, esas son marcadores de enfermedad crónica, las otras son marcadoras de enfermedad aguda. Bueno, ahorita me voy a acordar seguramente. Vienen otras pruebas especiales, miren, que están aparte. El amonio se eleva en el coma hepático, dice ahí entre paréntesis. Es impresionante porque el amonio, cuando el hígado comienza a no funcionar bien, deja de sintetizar proteínas, pero adicionalmente no puede desaminar los aminoácidos y tampoco puede sintetizar urea. Órale. Y entonces se va a elevar en el torrente circulatorio. Y cuando se llega a elevar mucho, es muy tóxico. El amonio es el amoníaco, se eleva muchísimo y entonces, si se eleva el amonio, las personas comienzan a disvariar, comienzan a presentar problemas neurológicos, desconocen a la familia. A la primera que desconocen es a la esposa, se le quedan viendo y dice, ¿y tú quién eres? Plan con maña, ¿verdad? Ríanse, por favor. Bueno, así está la historia. Pero lo cierto es que a esas personas hay que medirles amonio en sangre y casi no lo solicitan los médicos. Y es una prueba de rutina en otros países. Y tenemos equipos en México automatizados que miden amonio. Se les echa a perder el reactivo porque no lo piden los médicos. Bien importante esa prueba. Y es caso típico de la cirrosis. Se comienza a elevar el amonio, comienzan a disvariar, desconocen hasta la familia, ya les dije. Y bueno, ahí va. Pruebas especiales, ácidos biliares, ya ni caso les hacemos. Y bueno, pues miren, yo les puedo platicar esta historia porque además de que tiene muchos años, la pruebita. Anteriormente, cuando hacer el ego era un arte, bueno, yo comencé a trabajar hace 50 años, tengo 50 años trabajando en el laboratorio clínico y recuerdo perfectamente que en el ego, sí, había una marcha de trabajo, no había tiras reactivas hace 50 años, comenzaban apenas las tiras reactivas y había que hacer prueba por prueba. Quería uno medir hemoglobina, ¿sí? Había que hacer la prueba de la bencidina.
Quería uno saber si había proteínas, había que ponerle ácido nítrico, ¿sí? Pero bueno, suavemente hasta el fondo y se formaba un anillo de proteína. Pues sí, pero después de que ya le medíamos la densidad con el densímetro, le espolvoreábamos un polvito, ¿sí?, sobre la superficie. Y si la superficie estaba intacta, su tensión superficial, el polvito se quedaba en la superficie y uno le reportaba al médico sales biliares negativas. Pero si tan pronto caía el polvito se iba hacia el fondo del tubo de la orina, uno le informaba al médico sales biliares, 1, 2 o 3 cruces. ¿Qué implica que haya sales biliares en la orina? Pues que no salieron con la materia fecal, regurgitaron y ahora aparecen en la orina. ¿No les parece interesante? Sales biliares en la orina, le estamos diciendo al médico, probablemente su paciente tenga obstrucción de las vías biliares. Hay retención de las sales biliares que están presentes en la orina. Órales. Bueno, eso hacíamos con todas las orinas en todos los laboratorios. Vienen las tiras reactivas, comienzan a ver, a mí me tocó trabajar con bililapsix de 4, de 5, de 8 y luego hasta de 10 elementos. Ahorita ya hay tiras reactivas las he visto hasta de 13 elementos, ¿sí? Pues sí, pero no hay ninguna prueba que sustituya los ácidos biliares que medíamos en esa época, ¿sí? Y la dejamos de hacer porque los químicos somos más comodinos y cada vez queremos trabajar menos. Qué pena, ¿verdad? El examen fecal. Oye, pues mira, informarle al médico que las heces son blancas, ya está, el diagnóstico. ¿Sí? Hay acolia, no hay pigmentos biliares en las heces, son blancas. Primer síntoma de que el niño tiene una hepatitis. ¿Sí? Es más, el médico, si no le dicen que las heces son blancas, pues no hace el diagnóstico y le das antibióticos para tratar una infección bacteriana. Y al día siguiente la mamá hace el diagnóstico. No, tú lo que tienes es una hepatitis, tus heces son blancas. Bueno, no dicen heces, las mamás dirían, tu caquita es blanca. Entonces tienes hepatitis y ya hasta saben el tratamiento. Ya no van al médico porque el médico no hizo el diagnóstico y no sirve. Entonces el niño, pues además el tratamiento le encanta. Reposo, no vas a la escuela. Y para que estés quietecito, la tele prendida todo el día. Y además todos los dulces que quieras. No, hombre, los niños son felices. El color del examen coprológico solito hace el diagnóstico. Y bueno, pues hay que hacer un coprológico bien hechecito también. Bueno, ahí están. Son pruebas especiales que lamentablemente o no se hacen o ya no se hacen, ¿sí? Viene de otro autor, ¿sí? Podría hablar un poco de la colinesterasa eritrocitaria, pues la Secretaría de Salud para el Control Sustancias Químicas solicitan colinesterasa. No es tanto sanguínea, yo creo que es sérica. Colinesterasa sérica o pseudocolinesterasa. La medimos en sangre, pero no está en el interior del eritrocito, está en el plasma o en el suero, que es donde la medimos nosotros, ¿sale? Bueno, miren, esto es de otros autores. Marcadores de necrosis. La diferencia entre lisis y necrosis quizás solo sea el grado. Hablamos de lisis cuando son unas cuantas células, hablamos de necrosis cuando son muchas células. Pero ahí, además de las transas, está la LDH, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que la LDH también es intracelular y también además está en todas las células de nuestro organismo, pero también es un marcador de necrosis, por supuesto. Nada más que como están muchas células, bueno, pues tiene ese pequeño inconveniente. Marcadores de masa ocupante. Gamma glutamil transpeptidasa y LDH. Masa ocupante es un tumor. Ahí les va. Es un marcador tumoral. Y la gamma GT. Bueno, ahí les va. La gamma GT, ¿por qué es indicadora de masa ocupante? Si hay un tumor. Bueno, yo les dije que la gamma GT marca las células que deben salir de la célula y que van al exterior. Y un tumor tiene una proliferación de muchas células. Pues sí, pero si esas células no se unen entre sí, entonces las células se van a disgregar. Claro, por eso hay metástasis. Pero cuando las células se mantienen unidas es porque hay cemento intercelular. Y el cemento es principalmente colágena. De manera que, ¿y dónde se sintetiza la colágena? En el hígado. Entonces, el hígado, cuando necesita formar mucha colágena, mucho cemento intercelular, pues tiene una gran actividad de la gamma GT. Y si la gamma GT está elevada, eso sugiere que hay un tumor. ¿Sí? La LDH elevada, hay un tumor, ¿sí? Son marcadores, ¿sí?
que sugieren que hay tumores, pues, sin marcadores de masa ocupante. Marcadores de síntesis disminuida, pues la colinesterasa. Marcadores de fibrinogénesis, es lo mismo que masa ocupante, que ya vimos arriba. Entonces eso sugiere tumor, ¿sí? Miren, en realidad este tema es interesante. También ha cambiado las pruebas de funcionamiento hepático, ¿sí? Les decía, yo tengo 50 años trabajando y yo recuerdo que había muchas pruebas que hacíamos y ya no hacemos. Y entonces me di la tarea, esto fue del día de hoy, ¿sí? Y busqué yo pruebas que yo me sabía el nombre. Cefalín colesterol, órales, ahí está. En el diagnóstico de las enfermedades o las afecciones hepáticas, una tesis de la Universidad de San Carlos en Guatemala. No les robo el mérito, aquí está, yo nomás les lo estoy mencionando. Antonio Berrios E. Cabrera, ¿sí? Y él tuvo, médico cirujano, año 49, cefalina colesterol. Otro trabajo que me conseguí el día de hoy, hablaban de la turbidez del timol, órales, y lo comparan con la cefalín colesterol. Esto fue en el año 44. Lo hacíamos en todos los laboratorios. Y sorpresa, encontré que un laboratorio hoy día todavía ofrece la prueba del cefalín colesterol. Y la verdad es que es una prueba bastante inespecífica. Sí, pero los médicos viejitos la siguen pidiendo, ¿sí? Entonces, por eso se las puse. Miren, aquí me encontré también histórico, la exploración funcional del hígado, 1949. Y hablan de pruebas como estas, miren, cefalín colesterol, oro coloidal, y la prueba de, además de la velocidad de sedimentación y el formol, dice. Además se hacían pruebas para eliminación de sustancias que elimina el hígado, como el rosa de Bengala, la bromosulftaleína. A mí me tocó hacer la excreción de la bromosulftaleína, ¿sí? Son pruebas que hacíamos hace unos cuantos añitos. Aquí está la cefalín colesterol, ¿sí? Y la prueba de Vandenberg, por eso puse este cachito. La bilirrubina, que hoy conocemos como tal, en realidad los médicos la pedían como las pruebas de Vandenberg. Y le informábamos al médico Vandenberg directo y Vandenberg indirecto, órales. Actualmente pues es la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, pero así la solicitaban los médicos y así la reportábamos en los laboratorios, los resultados de Vandenberg directo e indirecto. Y es más, les puse aquí también este cachito que tomé de un libro porque ese no lo encontré en internet. Nosotros medíamos en los laboratorios colesterol total y sus ésteres. Y pues me encontré en un link que me resisto a eliminarlo de mi librero. Describen 1958 cómo se medía colesterol total y sus ésteres y había que hacer una extracción. Y si queríamos cuantificar los ácidos grasos con embudo de separación y con cloroformo. Era todo un show hacer estas mediciones. Eso fue para recordar. Si hay alguien que me esté escuchando y que recuerde esas pruebas raras, pues entonces que nos lo haga saber. Nancy Sandoval dice que ¿por qué se recomiendan los dulces? Es que el hígado, que es el que almacena glucosa, pues no está trabajando bien. Es como para ayudarle un poco, sí, pero la verdad de las cosas es que no se necesita y son algunas de esas costumbres. Y menos en México, porque ¿qué es lo que comemos en México más los mexicanos? La tortilla. Y la tortilla es ahora sí que rica en carbohidratos, no necesitamos más dulces. Pero pues no se los quiten a los niños, si con eso se está quietecito. Ya está. La AST, mire, se localiza en la mitocondria y en el citoplasma y puede alterarse en procesos de origen no hepático. Y les puse este parrafito. La enzimología clínica nació en 1954 justamente con la medición de la TGO, que es la AST hoy día. Y fue el primer marcador bioquímico sérico del infarto agudo de miocardio. ¡Órales! Fue para el diagnóstico del infarto. Ya no lo usamos para el diagnóstico del infarto, tenemos muchos marcadores más. La LT se encuentra solo en el citoplasma, tiene una vida media más corta. La alcalina está ampliamente distribuida en varios órganos, hígado, hueso, riñón, intestino, placenta. Es liberada por las células de la membrana del canalículo biliar. Su incremento aislado no refleja necesariamente una enfermedad hepática. ¿Por qué razón? El niño está creciendo. Esa es buena. Si el niño está creciendo, necesita fosfato y calcio para formar fosfato de calcio e hidróxido de calcio y que se forme hueso. Es la famosa hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, el que esté elevada la alcalina en un niño no tiene importancia clínica.
Es una mujer embarazada. La mujer embarazada necesita formar hueso y ayudar a su bebé a que crezca. Está formando hueso, tiene muchísima fosfatasa alcalina, no tiene importancia clínica. Pero si no es un niño en crecimiento, si no es una mujer embarazada y si tiene la fosfatasa alcalina, esto sugiere que hay una colestasis, ¿sí? Entonces, ahí está. La LDH, hay una alta concentración en todos los tejidos. Si hay hemólisis, no sirve la muestra, tiene que ser una muestra no hemolizada. Sí, y obviamente si hay ruptura de muchas células porque hay una neoplasia o una anemia megaloblástica, pues no sirve. Pero si está elevada y no hay ninguna de estas situaciones, eso sugiere, como decíamos, un tumor, una masa. La GGT es de origen microsomal. Está en el retículo. Se halla predominantemente en riñón y páncreas, se eleva casi exclusivamente en las hepatopatías con valores mayores cuando hay colestasis. En síndromes colestásicos es cuando más se eleva. Influenciable por fármacos. Si es un paciente alcohólico activo, está elevadísima su GGT. Los lunes la GGT no sirve, porque los lunes es frecuente que la gente con la ingesta de alcohol del fin de semana, pues de elevada. El martes ya está un poquito normalizándose, ya para el miércoles ya sirve la GGT, así es que tiene ese inconveniente. Y de las enzimas marcadores de colestasis, la mejor es la 5' nucleotidasa, que en México prácticamente no se mide. Otras pruebas de funcionamiento hepático, miren, bueno, ya hablamos de ellas, la bilirrubina, que tiene que ver con la excreción, y los ácidos biliares. La función sintética, pues la albúmina y los factores de coagulación son las pruebas que nos permiten evaluar la función sintética. Las inmunoglobulinas, así como tal, sin medir una específicamente, cuando hay una inflamación crónica se elevan. Se dice que hay una activación policlonal inespecífica, están elevadas todas las inmunoglobulinas en inflamaciones crónicas, e incluso se llega a invertir la relación albúmina-globulinas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante detectar las lesiones hepáticas aunque sean leves. Y bueno, esto me recuerda que les debo de mencionar. ¿Cuáles son las pruebas que primero nos hacen el diagnóstico de que hay una hepatitis? Son las transas, son las enzimas, ¿sí? Y en realidad esa era la pregunta que ahora ya recordé que les iba a hacer. Ustedes saben que la ST y la LT más o menos hasta 40 unidades es normal. Si está hacia abajo disminuida, no pasa nada. Puede haber 0, no pasa nada. Ahora, ¿hasta cuánto se llevan a elevar? Era mi pregunta que quería yo hacerles hace rato. Es la primera que se elevan las transas y yo he visto cifras hasta de 20,000 unidades. Sí, ya no tenemos tiempo de esperar a que contesten. 20,000 unidades en cuestión de 2 o 3 días. El paciente ni siquiera se ha puesto amarillo, no tiene ictericia. Las enzimas son las que hacen el diagnóstico más tempranamente. Son las más importantes para detectar una lesión hepática lo más rápido que se pueda. Es importante distinguir si hay una citolisis o una colestasis. Aquí viene el diagnóstico diferencial tipo House. House es mi héroe, ¿sí? El doctor House. Entonces, miren, es importante, si hay citolisis, AST y ALT, eso apunta hacia hepatitis viral. Si hay colestasis, pues esto apunta hacia un problema hepático tipo cirrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer el diagnóstico diferencial. Es importante, pues, además, ver si el paciente va mejorando, si está empeorando, y ahí es importante que las pruebas de laboratorio sean confiables en el tiempo y la distancia. Suena hasta romántico, ¿verdad? Es importante determinar la gravedad y hasta el pronóstico. No creo que me dé tiempo, pero hay una diapositiva que hace el pronóstico para saber si un paciente tiene una sobrevida de 1 año, 2 años o 4 años, ¿sí? Nota, ninguna prueba cubrirá todos los aspectos. Se dice que no hay ninguna prueba de funcionamiento hepático que sea patognomónica. Es una palabrita curiosita, ¿verdad? Patognomónica. ¿Qué significa esto? Característica de la enfermedad. Sí, es que mira, si está elevada la alcalina y la GGT, pues bueno, sugieren que hay colestasis. Sí, pero ninguna es tan específica. La alcalina, si está creciendo el niño, ya no funciona, o está embarazada la mujer. Y la GGT, si el paciente es alcohólico, va a estar elevada. La mejor es la 5' nucleotidasa, que ya dije que en México casi nadie mide, ¿sí? Bueno, entonces no hay ninguna prueba que sea característica. Ahora, ya terminamos las PFHs, ¿sí?
Bueno, ahora, ¿y de qué tipo de hepatitis tiene? Bueno, pues tenemos pruebas específicas que miden antígenos o anticuerpos, ¿sí? De tipo A o B, para saber si es A o B o C. Es importante medir marcadores tumorales. Ah, mira, aquí está la alfa-fetoproteína, que es un es un marcador tumoral, hepatoma primario. La alfa-1 antitripsina, órales. Esa es una maravilla. No puedo dejar de platicarles. De la antitripsina me parece una maravilla. De verdad, ahí les va. La tripsina es una enzima proteolítica que se produce en el páncreas. Su función es en el intestino. Pues sí, pero en el tránsito del jugo pancreático, algo de la tripsina puede pasar a circulación. Pero realmente es una enzima proteolítica muy, muy activa. Imagínense ustedes una proteasa que en el plasma comienza a degradar a las proteínas propias del plasma. No, hombre, le darían el traste con toda la función de nuestro cuerpo. Entonces, como el Señor era genial y además era bioquímico, dijo, esta tripsina está degradando las propias proteínas del cuerpo. Y entonces nos puso una antitripsina. ¡Órale, qué maravilla! Gracias, Señor. Lo pienso y lo digo, ¿sí? ¿Qué hace la antitripsina? Inhibe a la poca tripsina que pasó del páncreas al torrente circulatorio. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Bueno, los niveles reducidos en sangre podrían indicar la presencia de una enfermedad pulmonar o hepática, ¿sí? Entonces, el cobre, mira, el cobre, la enfermedad de Wilson. Si no hay el transportador de cobre, se presenta la enfermedad de Wilson. Y si no hay esa es la ceruloplasmina, ¿sí? Hay acumulación de cobre en el hígado y la ceruloplasmina hay que medirla en el laboratorio. Anticuerpos antimitocondriales podrían sugerir cirrosis biliar primaria. Incrementos marcados de globulinas séricas y la presencia de anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso son claves para el diagnóstico de las hepatitis autoinmunes. El hierro está elevado en la hemocromatosis. Y bueno, hay hasta cultivos y serologías, análisis de sudor, pruebas sumamente específicas. Ante la sospecha de enfermedades metabólicas, pues hay que medir los metabolitos que estén elevados en el torrente circulatorio, pruebas muy específicas que hay, que aquí en México la verdad es que hasta cuesta trabajo conseguir que alguien las mida. Y bueno, todos dicen que hacen todas las pruebas que ofrecen, no es cierto. Muchos de los laboratorios recurren a los laboratorios especializados en otra parte del país o incluso en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Ictericia e hiperbilirrubinemia. Bueno, yo como buen químico no me cuesta trabajo decir hiperbilirrubinemia, parece trabalenguas, ¿verdad? Dice frecuentemente este término, sí, es como sinónimo de ictericia. Pues el paciente está amarillo, está hiperbilirrubinémico. Es utilizado como sinónimo, ¿sí? Es un importante signo de hepatopatías. La coloración amarilla se identifica, pues se sabe, en la parte blanca del ojo, en la mucosa oral, debajo de la lengua y en el paladar duro. Y este dato interesante. El médico entrenado, ¿sí?, sospecha de una enfermedad hepática hasta que el paciente tiene 4 de bilirrubina o más, ¿sí? El médico entrenado con 4 lo pesca, ¿sí? Y dice, el niño tiene hepatitis. La mamá, observadora de sus chiquitos, con 5 lo detecta, y al ojo común con 6. Entonces, cuando uno dice, oye, está amarillo están muy amarillos tus ojos, trae 6 de bilirrubina. Mamá, 5, médico, 4. Así es que bueno, buen dato como para saber. Las transaminasas no ya hicieron el diagnóstico de que tenía una hepatitis el chiquito desde hace 2 o 3 días y apenas están elevando las bilirrubinas. Vamos a hablar del metabolismo un poquito de la bilirrubina. La bilirrubina, 85% viene de la destrucción de los hematíes maduros o viejos, ¿sí?, los eritrocitos. Pero hay un 15% que viene de otras hemoproteínas. Ahí está la mioglobina, también llamada hemoglobina muscular, ¿sí? Una concentración normal de albúmina de unos 4 gramos es capaz de transportar hasta 70 miligramos de bilirrubina, lo cual nos da una saturación en una proporción de 2 bilirrubinas por cada albúmina. Hace ratito pregunté yo que
cuál era la cifra más alta y me dijeron 52. Bueno, pues aquí dice que hasta 70 miligramos pueden ser transportados por la albúmina, ¿sí? Miren, aquí está el metabolismo de la bilirrubina. Y esta diapositiva a mí me gusta mucho porque resume todo, ¿sí? Entonces, miren, los eritrocitos viejos se rompen. ¿En dónde? En el retículo endoplásmico. ¿Cuál es el órgano más importante? El vaso, ¿sí? Los eritrocitos viejos tienen que pasar por el vaso retículo endotelial. Está formado por millones de fibras entrelazadas el vaso. Y la sangre tiene que pasar entre esos millones de fibras. Y si los eritrocitos no son elásticos, se cortan en las fibras como si fueran navajas y se rompen. Eso es lo que distingue. ¿Cómo distingue el vaso? Eritrocito viejo y eritrocito nuevo. Los eritrocitos nuevos son escurridizos y se escapan, ¿sí? Y entonces los eritrocitos viejos con trabajo, si se mueven, ya no son flexibles. Y si se pescan una fibra en medio, ¡pum!, se cortan. Entonces, eso es lo que distingue. ¿Quieren ver ustedes todas las anormalidades de los eritrocitos? Consíganse una gotita de un paciente que ya no tenga vaso porque se lo quitaron por cualquier situación. Y ahí van a ver todas las anormalidades de los eritrocitos. El vaso se encarga de mantener limpiecita la sangre y elimina los eritrocitos viejos. Muy bien, rompen los eritrocitos, se libera la hemoglobina, se suelta el grupo hemo, las globinas, las 4 globinas, se degradan hasta aminoácidos que se pueden reutilizar. Al hemo se le abre el anillo, ya saben que es un tetrapirrol, se suelta el hierro, se puede reutilizar. Pero el grupo hemo inicialmente se convierte en biliverdina, después se convierte en bilirrubina, después de que se le quite un CO2. Pero esa bilirrubina sale del vaso y se tiene que transportar asociado con albúmina, porque es insoluble en agua, ¿sí? Entonces se transporta asociado con albúmina. Ya en el sinusoide hepático se tiene que separar de la albúmina y la bilirrubina tiene que transportarse al interior del hepatocito, ¿sí? Se transporta, se conjuga con el ácido glucurónico, ¿sí? Y ahora se secreta por el canalículo biliar y sale junto con la bilis, ¿sí? Ya como bilirrubina conjugada. Entonces, esta que está acá, esa es la bilirrubina no conjugada. Esta que está aquí está unida con el glucurónico, es la bilirrubina conjugada, ¿sí? ¿Cómo le llamamos también a la bilirrubina no conjugada? Bilirrubina indirecta. ¿Y cómo le llamamos a esta bilirrubina conjugada? Directa. ¿Y por qué se llama directa? Porque la medimos directamente, le ponemos el reactivo y da color. Esta no da color, ¿por qué? Porque está asociada con la albúmina y no reacciona. ¿Y cómo hacemos que dé color para poderla medir? La soltamos. ¿Cómo lo hacía Vandenberg? Con alcohol metílico, ¿sí? A mí me tocó hacer la medición para la prueba de Vandenberg. Le agregábamos alcohol metílico, se soltaba, ya reaccionaba, daba color y entonces ya teníamos el color de la que reaccionó primero y el color de la que reaccionó después. La suma de los dos, pues es la bilirrubina total. Y por diferencia con la que reaccionó primero, pues esa es la bilirrubina directa. Calculamos entonces la bilirrubina indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque la medimos por cálculo, por diferencia. Y la otra directa porque la medimos directamente. Entonces ya sabemos, se le llama bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Y a esta le llamamos bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Ya está. Se transporta, se conjuga y se secreta. 3 pasos. Ahora vamos a entender las 3 ictericias. ¿Qué pasa si se rompen los eritrocitos a gran velocidad? Por la razón que sea. Pues mira, si se rompen, se forma mucha bilirrubina. ¿De cuál? De esta que es la bilirrubina indirecta. ¿Cuál se eleva? La bilirrubina indirecta. Y entonces va a haber una ictericia hemolítica o prehepática. ¿Ya está? Facilito, ¿verdad? Situaciones en las que hay una ruptura acelerada, hay muchas. El paciente tiene anormalidad de sus eritrocitos, tiene una esferocitosis o una eliptocitosis o una anemia megaloblástica. Bueno, son anormalidades donde se rompen muchos eritrocitos. Bueno, pues se va a liberar muchísima bilirrubina indirecta y el paciente tiene una ictericia hemolítica o prehepática. Me voy a saltar a la última, a la bilirrubina conjugada. Ya debe salir por el canalículo biliar. Hay un
obstáculo en el conducto cístico, no fluye la bilis. Regurgita, ¿cuál se eleva en el torrente circulatorio? La bilirrubina conjugada. Tiene una ictericia obstructiva o posthepática. ¿Listo? ¿Sí? Puede ser que el cálculo esté en el cístico, amilasa y lipasa normales. Puede ser que se separe el cálculo y ahora tapone el colédoco, amilasa y lipasa elevada, además de la bilirrubina conjugada elevada. Ahí está la radiografía bioquímica, una vez más. Ahora, ¿y qué pasa si la falla es en el interior del hígado? Puede ser que falle el transporte, o la conjugación, o la secreción, o las tres cosas. Si falla el transporte, ¿qué va a pasar? Se va a elevar esta que es la bilirrubina no conjugada. Si transporta, no conjuga. ¿Cuál se va a elevar? Igualmente este. Si transporta, si conjuga, no secreta. ¿Cuál va a estar elevada? La bilirrubina conjugada. Entonces puede estar elevada una, la otra, o incluso las dos. Listo. Ahí están las tres diferentes tipos de ictericia: prehepática, hepática o poshepática. ¿Sí? Bueno, aquí habla de la bilirrubina no conjugada. ¿Cuándo va a haber una sobreproducción? ¿Cuándo va a haber una ictericia prehepática? Bueno, pues mira, en hemólisis intravasculares, extravasación de sangre, eritropoiesis ineficaz. Los eritrocitos no maduran regularmente. Captación hepática reducida. ¿Qué diablos es eso? Mira, un cortocircuito shunt, le llaman los médicos, portosistémico. Les tengo que platicar eso. No puedo dejar de hacerlo. El paciente tiene cirrosis, su hígado está hecho piedra, la sangre no entra. Obviamente hay una gran alteración del metabolismo. Pues sí, pero pues el asunto es que el hígado ya no sirve. Entonces, si no entra, pues resulta que aumenta la hipertensión portal. Hay varices esofágicas, va a haber líquido de ascitis y se pueden reventar esas varices. Y puede haber sangrado de tubo digestivo. Hasta ahí llegó el paciente. Cuando el médico está viendo una situación como esa, ahí sí le dan unos días extra al pobre paciente. Digo pobre porque ya se va a morir. Le desvían la sangre. Le hacen un cortocircuito. Le desvían la sangre que no entra al hígado y se la mandan al torrente circulatorio. Obviamente solo le están dando un tiempito extra. Lo que el médico tiene que decirle al paciente: mire, ya se va. Es irremediable. O conseguimos otro hígado o se va. Y lo más probable es que se vaya. Así es que mire, le voy a dar ahí sí le va a dar unos días extra. ¿Cree usted en Dios? Sí, está bueno, pídale a Dios. ¿Quiere un sacerdote? Se lo traemos, ¿sí? Que le dé una bendición. ¿Tiene propiedades? Traiga al notario. Haga su testamento. ¿Tiene que pedir perdón a sus familiares porque se pelearon? Pídales perdón. De verdad, todas esas cosas que son de la vida real, ya se va. Entonces, que ponga en orden su vida y tiene unos días extra. Se le va a subir la bilirrubina y se va a poner de color, bueno, verde, amarillo. Pero ese es un cortocircuito que ahí sí literalmente le están dando unos días más extras al pobre paciente. Bueno, fármacos pueden dar captación hepática reducida, síndrome de Gilbert, no transporta al interior, y casos de sepsis. Alteraciones en la conjugación, las hay adquiridas y las hay hereditarias. La ictericia neonatal, aquí es donde está, ¿sí? Entonces es un problema adquirido, no es tanto hereditario, pero hay enfermedades hereditarias donde no se transporta o no se conjuga o no se secreta, ¿sí? Pues dice que cuando hay una hiperbilirrubinemia conjugada, entonces ya se transportó, ya se conjugó, ¿sí? Pero no se secretó. Bueno, mira, puede ser con una colestasis intrahepática, ¿sí? Puede ser aguda y crónica, de etiología multifactorial. Enfermedades hepatocelulares, neoplasias, hay un tumor, infecciones metabólicas, alteraciones de la excreción canalicular. Colestasis extrahepática, es una ictericia poshepática u obstructiva. Ejemplos: colangiopatía, colelitiasis, hay piedras en los conductos biliares, hay cáncer de las vías biliares, hay malformación de las vías biliares y los parásitos. ¿Se acuerdan qué parásitos son los que viven y maduran hasta llegar a la etapa de adultos en los conductos biliares? Sí, adivinaron bien, la fasciola hepática. Sí, ¿hay fasciola hepática en el humano? Sí.
sí hay, principalmente es en las reses, pero el humano puede ocasionalmente tener fasciolosis hepática, sobre todo a las personas que les gusta comer berros, ¿sí? Causas extrínsecas, pancreatitis aguda, hay inflamación aguda del páncreas. El páncreas está crecido, obstruye el colédoco y no deja que fluya la bilis. Entonces es un problema de la pancreatitis, ¿sí? O bien tiene un cáncer del páncreas, de la cabeza del páncreas, presiona el colédoco y no fluye. La neonatal, ¿sí? Acabo en 3 diapositivas o 4. Bueno, más o menos, me faltan como 4 minutitos más. Bueno, aquí les va. La ictericia neonatal que tanto nos preocupa, ¿sí? Bueno, hay que entender que la hay fisiológica, todos los niños recién naciditos se ponen amarillitos y todos los papás que son primerizos bien asustados, por supuesto, ¿no? Pues sí, pero mira, esta aparece hasta después de 2 días, no dura más de una semana, la bilirrubina no sobrepasa 12 miligramos, no hay aumento de la directa, quiere decir que no son 12 de bilirrubina indirecta. Los exámenes descartan algún problema hemolítico, ¿sí? Y no se asocia con kernícterus, que es la complicación de cuando se eleva muchísimo la bilirrubina. Cuando la bilirrubina está muy elevada, se fija en las neuronas, en el sistema nervioso central, y ese chiquito va a crecer taradito para siempre, ¿sí? Ni siquiera se le va a poder corregir. Eso es lo que hay que evitar, el kernícterus. Bueno, sí, pero mira, esta es fisiológica y hay que distinguir si el problema es fisiológico o si el problema es patológico. Y entonces, bueno, ahora vienen las características de cuándo sí es especialmente importante. Aparece antes del segundo día, sí, aparece entre las 24 y las 48 horas, ¿sí? La bilirrubina total está aumentada a más de 5 miligramos por día. Es decir, la velocidad está aumentando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Las cifras sí sobrepasan los 12, puede llegar a 20 o a 30, como nos decía un compañero, ¿sí? Y se fija en el cerebro y el chiquito va a ser taradito para el resto de su vida. La directa está un poquito elevada, 1.5, así es que en realidad el restante pues es la bilirrubina indirecta y persiste por más de una semana de vida y si se fija en el cerebro, taradito. ¿Qué hay que hacer? Evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Pues es donde especialmente es importante el laboratorio. Está viendo el médico que la bilirrubina se está elevando muchísimo, exsanguíneo, transfusión. Hay que evitar a como dé lugar que la bilirrubina se eleve y se fije en el cerebro. Es de las que son evitables. Pues aquí el laboratorio es especialmente importante porque aquí está el futuro de una persona, ¿sí? Entonces, si lo cuidamos, bueno, a lo mejor hasta presidente llega. Aunque si es presidente, pues seguramente que tendrá que aprender a robar, ¿verdad? No, no es cierto, estoy bromeando, ya está. El cuadro de Maysels en el tratamiento del niño recién nacido. Aquí está la decisión que los médicos tienen que tomar con este cuadro, ¿sí? Y bueno, dependerá de los niveles de bilirrubina, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 o más de 20. Miren, más de 20 de bilirrubina a todos los niños, sin importar el tiempo de vida, exsanguíneo transfusión. Hay que sacarles toda la sangre y meterle sangre nueva, pero no primero uno y luego al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, miren, ¿cuánto le cabe de sangre a un chiquito? En general, más o menos el peso corporal, el 8% es sangre. En adultos, en niños también es casi la misma historia. Vamos a pensar que pese 3 kilos, que sería un niño grandecito. 3 por 8, 24, son 240 mililitros. Con una bolsa le damos 2 vueltas. Y si está más chiquito, pues le damos 3 vueltas. Entonces prácticamente le van sacando y metiendo sangre al mismo tiempo, desde luego, ¿sí? Y entonces evitamos que se eleve la bilirrubina. Hay que evitar que se eleve esto a toda costa. Y le bajamos la bilirrubina, pues prácticamente en un 2x3. Ahora, miren, de 5 a 9, miren, fototerapia. Ya saben que la luz degrada la bilirrubina. De 10 a 14, exsanguíneo, transfusión, sobre todo si hay hemólisis. Después de las 24 horas, fototerapia y que el médico valore la exsanguínea transmisión, fototerapia y fototerapia. De 15 a 19, dependiendo del peso, bueno, aquí en los más chiquitos, exsanguíneo, aquí, exsanguíneo y fototerapia. Ahí está. Entonces son los cuadros con los que los médicos toman la decisión. Ya saben que la luz degrada la bilirrubina, y bueno, aquí dice de 16 watts, y la luz que degrada la bilirrubina es la de 480 nanómetros, ¿sí? A 50 centímetros del paciente. Pero tampoco es la cosa mágica, ¿sí?
disminuye la bilirrubina en promedio 1.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Y bueno, aquí está un chiquitín, ¿sí? En su tratamiento de fototerapia. La verdad sería mejor desnudito, pero bueno, pues las enfermeras no quieren tomarse la molestia. Y bueno, aquí dice, el mecanismo de acción va relacionado con que la bilirrubina no conjugada absorbe luz de 450 a 460, que se convierte en un producto polarizado, que es hidrosoluble y que más fácilmente se puede elevar del organismo, ¿sí? En realidad, hasta ahí tenía yo considerado, ¿sí? Ya no me da tiempo de hablar desde de la cirrosis, y quizá nada más les platicaba yo que los médicos en los pacientes cirróticos pueden tomar cuadros de decisión y tener hasta el pronóstico de sus pacientes, miren. Entonces, hablando de los pacientes cirróticos, pues el médico valora si está en el estadio A, en el B o en el C. Dice acá, si están en el estadio A, van a sobrevivir el 95% de los pacientes a un año. Pero si están en C, ya solamente el 65% sobrevivirá y 1 de cada 3 pacientes morirá. Y bueno, el médico, fíjense, con datos tan sencillos como estos, ahí están los datos clínicos. El médico dice, ¿tiene encefalopatía? No, poquita, mucha. ¿Qué es la encefalopatía? Mira, ya no reconoce. Y ya les dije a quién es la que primero desconoce. Bueno, entonces, mira, no, poquito comienza a desconocer y aquí ya no conoce, bueno, ni a los más cercanos, ni a sus hijos, que son los que más tardan en olvidar. Ascitis, no hay, poquita y mucha. Bueno, ¿cuánto líquido de ascitis le llegan a sacar a un paciente? A mí me han mandado muestras, pero ponen volumen total de líquido de ascitis 4 litros. Órale, impresionante, ¿no? Tienen una panza que parece que están embarazados, hombres. Pues sí, tiene mucho líquido de ascitis. El problema es que se pueden infectar. Bueno, la bilirrubina, miren, menos de 2 a 3 y más de 3. Pues ya esto nos puede hablar del estadio A o el B o el C. La albúmina, pues casi normal, poquito baja, muy baja. Tiempos de protrombina, pues un poco disminuida, bastante más disminuida la actividad. Bueno, pues ya está, con esto los médicos dicen, está en el estadio A, en el B o en el C. Y bueno, pues pueden calcular, mire, va a sobrevivir, el 5% va a fallecer y 95 sobreviven, pero acá es 1 de cada 3. Listo, terminamos. Miren, terminamos. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor. Gracias por su atención, un abrazo desde la Ciudad de México y estamos a la orden. Hasta luego. ¡Pum! Cerramos.